dejar verdaderamente a Jesús. Suponemos que todos, pero lamentablemente en este tiempo y a lo largo de toda la historia de la iglesia, pero fundamentalmente en este tiempo, yo le decía a Rachel hace unos días, creo que fue ayer, que antes para un falso maestro enseñar una mentira o proclamar un error tenía que ir de un lugar a otro. Ahora no tienen ni que moverse, con un teléfono en su casa enseñan cada barbaridad que da vergüenza escuchar los absurdos. Y lamentablemente muchos creyentes no tienen el discernimiento o el entendimiento para darse cuenta que eso es un error y están siendo alimentados con ese tipo de fraudes. De personas que te vienen a decir una serie de pasos y nosotros tenemos una tendencia natural a eso. ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? ¿Qué tengo que dejar para ser cristiano? Entendemos la fe como un cierto grupo de cosas que debemos dejar de hacer, que debemos dejar de usar, y otro cierto grupo de cosas que debemos practicar si queremos ser creyentes, si queremos ser santos, si queremos perfeccionar. Te dice, Jesús está muy bien, pero después de Él tienes que hacer algo más. Ya tú viniste a Cristo, perfecto. Ahora, haz tal cosa si quieres agradar a Dios, haz tal cosa para que seas más santo. Establecen el cristianismo como una forma de niveles. Aquellos que tienen un cierto nivel espiritual, que hacen un grupo de cosas, los pastores. Ni se enferman, ni tienen ningún problema, y duermen todos los días rodeados de hambre. Y los cristianos normales que tienen que conformarse con una vida simple. Lamentablemente, esa no es la idea, o afortunadamente, gracias a Dios. Esa no es la idea que encontramos en la Escritura. Y Pablo nos lo deja claramente expuesto de qué se trata el cristianismo y cómo nosotros podemos tener el poder para crecer más en santidad, para crecer más a la imagen de Dios, para vencer el pecado. Respuesta, Cristo. Y nada más. Ese es el tema de nuestra clase. Cristo y nada más. Colosenses capítulo 2. Esto que busquemos. La epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 20 del capítulo 2 hasta el 17 del 3. Vamos a abundar en detalles por la extensión. Pero es importante que veamos el bosque para no perdernos en los árboles. Colosenses capítulo 2, versículo 20. No vamos a salir de esta porción hasta el versículo 17 del 3. Amén. Escuchen, hermanos. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el uso? Tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos de los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Oremos. Padre bueno, gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu palabra. Séñanos, oh Dios del cielo, lo que tú has inspirado, lo que tu Santo Espíritu puso en el corazón del apóstol Pablo, Señor, que no sean mis palabras, y seas tú transformando nuestros corazones por tu poder, para la gloria de tu santo nombre, por Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Colosas, para hacer un poco de historia, fue una iglesia que el apóstol Pablo no había fundado, sino que lo había fundado con un compañero de Pablo, de nombre Epafras. Y Pablo le escribe esta carta porque esta iglesia estaba atravesando problemas. Un grupo de falsos maestros se habían introducido en la iglesia y estaban enseñándole cosas como: bien, ya ustedes creyeron en Jesús, eso está perfecto, gloria a Dios, pero ahora ustedes necesitan hacer ciertas cosas si quieren ser perfectos. ¿Quieres ser perfecto? Bueno, comienza guardando el sábado. ¿Quieres ser perfecto? Bueno, comienza dejando de comer o absteniéndote de comer morcilla o cerdo. Si lo notan, estoy contextualizando. ¿Quieres ser perfecto? Empieza a guardar ciertas fiestas como guardaban los judíos: Shabbat, la Pascua, el Yom Kippur. Otros te decían, además, si quieres ser perfecto, empieza a procurar tener sueños espirituales. Empieza a procurar tener visiones de ángeles. Si quieres tener mi nivel, porque a mí me cocinan los ángeles, como diría una falsa profetisa. A tener visiones. Si quieres ser perfecto, procura ser un apóstol. Ya no saben qué ser profetas y apóstoles ahora. Ahorita son arcángeles. Si quieres ser perfecto, versículo 20, empieza a dejar de hacer ciertas cosas. Los rudimentos del mundo, dice Pablo, os sometéis a preceptos tales como, y aquí donde Pablo lo dice en manera de burla: no manejes, ni gustes, ni toques. Esto en cierto sentido es: pastor, tengo el remedio para vencer la ira. Yo ya vencí la ira. Ya no me he ido. ¿Y qué hiciste, hermano? Me divorcié, me fui de la casa, dejé a mis hijos, le estoy viviendo en un monte, no me enojo con nadie. Estoy viviendo en la punta de una montaña, déjela ahí. No manejes, ni gustes, ni toques. Si quieres evitar exponerte al pecado, si quieres evitar manifestar cosas de la carne, vete a un monasterio. Esa es la idea que está detrás de eso. Empieza a hacer ayunos de 40 días para vencer al diablo.
No veas televisión porque es la caja del diablo, diría un famoso evangelista del siglo pasado. No veas televisión, no vayas al cine, solo hacen los pecadores. No vayas al teatro, solo hace la gente impía. No uses pantalones. Esos pantalones, eso es de la carne. Otros enseñan cosas tales como no trabajes. Yo, pastor, no trabajo, estoy a otro nivel, no me interesan las cosas de este mundo. Yo estoy todo el tiempo orando, oro 6 horas. Me paso otras 6 horas leyendo la Biblia, estoy todo el tiempo en ayuno, encerrado en mi casa. Y uno dice, wow, qué gran espiritualidad, la persona se va a dar nosotros. Dice Pablo que esos son los rudimentos de este mundo. Todas esas ideas son rudimentos de este mundo. Todas esas cosas se destruyen con el uso. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en otras palabras, en una religión que uno mismo se inventa. En las sectas, religiones inventadas. No comas cerdo, porque eso te citan en el Antiguo Testamento, es así, pero que en el Nuevo Testamento es otra cosa. Que nada es impuro. Algunos dicen, no dones sangre. No sé qué tendrá que ver. ¿Cuál será el punto entre donar sangre y comer sangre? Pero bueno, para que seas más espiritual. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto inventado. Esa es la idea, en una religión inventada, en humildad, en una falsa humildad, en puro trato del cuerpo, dice Pablo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El pecado sería ahí. Y por más cosas que hagamos, por más que pretendamos irnos a vivir en un monasterio, a aislarnos de nuestra casa sin salir al público, sin hacer nada, estar quietos como si fuera una piedra, el pecado sigue ahí, no se ha ido, solo no ha tenido ocasión para manifestarse. Pero ese espíritu de huida, de si yo quiero agradar a Dios, no puedo agradarle a Dios en medio de este ambiente que es contrario, en medio de esta familia incrédula, en medio de este mundo perdido, tengo que irme con una idea de supuesta santidad. No, porque yo no puedo estar entre pecadores, estoy a otro nivel. La iglesia me entorpece, me retrasa, son un montón de pecadores. Que dejar de hacer ciertas cosas, hay que procurar tener experiencias espirituales, casi mágicas. Dice Pablo, nada de eso tiene valor. Ninguna de esas leyes, ninguna de esas experiencias, nada de eso tiene valor contra los apetitos de la carne. Podemos golpearnos si queremos, como hacían los monjes antes, dando latigazos. Creo que todavía hay quienes lo hacen. Hacer penitencia, abstenernos, como es costumbre, no sé, a ciertos periodos del año no comer carne, mantenerse haciendo oración. Solo se come huevo o pescado, como si el pescado no fuera carne. No lo sé. Como si a través de esas cosas pudiéramos alcanzar un mayor grado de santidad. Ciertos días no se hacen ciertas cosas. Tal día no uses un martillo, no uses clavos. Esas son tradiciones que hay. Tienes que hacer ciertas prácticas para crecer en santidad, para agradarle más a Dios. Y tienes que dejar de hacer ciertas cosas. Dice Pablo, nada de eso tiene valor. Nada de eso sirve. Amados hermanos, quiero decirlo con mucho tacto y mucho cuidado. A la familia
se le da cariño en vida. Entiendo ciertos contextos, pero como pastor tengo la obligación de decirlo: a la familia se le da cariño en vida. Cuando un familiar muere, su alma va para su lugar en la eternidad y ya no tiene más memoria de lo que pasa aquí. Amemos a nuestra familia, recordémosla, tengamos relación con ella mientras viven. Después de que partieron, eso no tiene valor ninguno. No hay días que guardar como si tuvieran un valor espiritual. Entonces, ¿qué hacer? Versículo 1 del capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, nosotros nos hemos identificado con el Señor por medio de la fe y a través del testimonio del bautismo, hemos muerto y hemos resucitado con Jesús. De la misma manera que Cristo hizo, al identificarnos con Él, fuimos unidos a Él en su muerte, en su resurrección. Si ya ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes son creyentes y están unidos a Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Ahora vamos a explicar cuáles son esas cosas. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todas esos rituales, todas esas leyes, todas esas religiones, lo único que procuran es tener los ojos aquí. Nos alejan de Jesús. No son superiores, son inferiores. La superioridad es de Cristo. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. Él en todas las cosas tiene la preeminencia. Ese es el tema de la carta a los Colosenses. Jesús es superior. Él es suficiente en todas las cosas. Si queremos ser salvos, ¿qué necesitamos? A Cristo. Y si queremos ser santos, ¿qué necesitamos? A Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira, descansen, confíen, vean con los ojos de la fe en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto. No pertenecemos aquí. Estamos de paso. Hemos muerto al unirnos, al morir con Cristo. Ustedes han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida no te pertenece, ni a mí tampoco. Nuestra vida le pertenece a Jesús y está escondida con Él en Dios. A ver quién la va a tomar de ahí. Por eso no nos podemos perder. Nuestra vida ya fue quitada de nosotros. Nosotros, cuando nos convertimos, cuando el Señor nos llamó, perdimos nuestra vida, morimos y se la entregamos a Jesús. Y ahora nuestra vida, todo lo que nosotros somos, está escondido con Jesús en Dios, está unido a Cristo. Juan 10, que dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me ha sido es más grande que todo y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Hemos muerto y nuestra vida está escondida con el Señor. Cuando Cristo, que es nuestra vida, Jesús es nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que pretendemos ahora ya no es nuestro, ahora le pertenece a Jesús. Cuando Él se manifieste, cuando Él vuelva en gloria, entonces nosotros también seremos manifestados con Él, seremos transformados a su imagen. Estamos seguros definitivamente porque estamos unidos con Cristo, no necesitamos más nada para llegar al cielo, ya estamos allí. ¿Tú sabías eso? Ya estamos en el cielo. Ya estamos reinando con Cristo. Efesios es el texto paralelo, si no me crees. Capítulo 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿no te ha pasado?
nos dio vida juntamente, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Pasado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estamos unidos perfectamente a Jesús. Por eso cuando le veamos seremos semejantes a Él. Entonces, si estamos unidos a Cristo, si nuestra vida es una vida celestial, si ahora hemos nacido de lo alto, si solamente nuestra confianza, nuestro ser debe estar descansando únicamente en Cristo, ¿qué hacemos ahora? Versículo 5: hacer morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Cómo? Por medio de Cristo. Por el Evangelio ustedes han muerto y han resucitado con Cristo. Entonces lo terrenal, el pecado, la maldad de este mundo que pertenecen a nuestra vieja naturaleza ya no tienen poder sobre nosotros. Hazlo morir, hazlo desaparecer. Fornicación, literalmente en el griego porneia, de donde viene la palabra pornografía, y toda la inmoralidad sexual, hazlo morir. Impurezas, pasiones desordenadas, esto es, deseos sin control, malos deseos, avaricia, es idolatría, el amor al dinero, ser tacaño, eso es idolatría. Porque si me falta, me muero, no lo puedo dejar. Eso es un ídolo. ¿Cómo yo puedo identificar, pastor, mi ídolo? Complete el siguiente paso plan. Si me falta, me muero. Ahí complete. No puedo vivir sin cualquier cosa que no sea Jesús. Es un ídolo. Es un ídolo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. En otro tiempo vivimos en ellas, ya no tiene ningún valor sobre nosotros. Pero ahora se dejen también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Esto es una ofensa, y no habla simplemente de blasfemar el nombre de Dios. Santiago habla de que con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos, blasfemamos a los hombres hechos a imagen de Dios. Y maldecir no es lanzar una maldición, es hablar mal. Maldecir. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del mismo hombre con sus hechos. Todo eso es el que se murió. Todo eso es del viejo hombre. Todo eso es propio de mí. Pastor, pero yo soy así. Sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Dios quiere que seamos menos nosotros. Cuando nosotros confiamos en Cristo, renunciamos a nosotros. Ya morimos. Dios quiere que seamos menos nosotros y más como Jesús en nuestra vida, que le hemos entregado todo. No, ¿quién nos dijo que Dios nos quiere así como somos? No. Dios nos quiere a pesar de lo que somos. Esa es la grandeza de su amor. A pesar de lo que somos, es que Él nos ama y nos va a transformar para hacernos a la imagen del Hijo de su amor. Pero Dios no nos quiere así. Quiere que seamos santos y nos ha dado todo el poder para hacerlo, para desechar el pecado, para desechar nuestra vieja naturaleza que todavía mora en nosotros. Martín Lutero decía: pensé que el viejo hombre había muerto con el bautismo, pero el infeliz había nadado. Sabía nadar y ahora me toca matarlo todos los días. Nuestra vieja naturaleza todavía está en nosotros, pero ya no nos domina. Cuando se firmó el acta de independencia, de la abolición de la esclavitud,
¿Ustedes creen que los esclavos inmediatamente entendieron que eran libres? Habían nacido en la esclavitud. Toda su vida habían estado en esclavitud. Un papel no les iba a cambiar la mente. Ellos eran libres. Pero si su antiguo amo le decía, fulano, que venía temblando, y ya no tenía razón porque era libre. Así nos sucede a nosotros aún con nuestra vieja naturaleza. Somos libres, pero todavía el pecado influye, el pecado todavía mora, pero ya no reina. Ahora quien reina es Cristo, ya no somos nosotros los que reinamos. Revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. La imagen de Dios se va renovando hasta el conocimiento pleno, o sea, va progresando, vamos siendo transformados de gloria en gloria en su imagen, donde ya no hay diferencias. A medida que nosotros crecemos en la madurez espiritual, a medida que nosotros nos vamos dando cuenta, nos vamos percatando de que Jesús verdaderamente mora en nosotros y vamos creciendo a la imagen de Jesús, empiezan a desaparecer las diferencias. Donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amados hermanos, cuando en nosotros todavía prevalecen las diferencias, las clases sociales, las críticas, las divisiones como los Montesco y los Capuleto, de Romeo y Julieta. Cuando nosotros decimos, no me puedo juntar con la hermana fulana porque ella es pobre, se viste mal, huele extraño, no tiene mi nivel intelectual. Estoy haciendo diferencias. En la iglesia de Dios no pueden haber diferencias. Sí, pastor, sí las hay, sí, esa es la carne. Ese es el viejo hombre. Eso no es lo que Dios quiere. No es la voluntad de Dios de ninguna manera y tenemos el poder para revertir eso. Descansando en Jesús, confiando en Él. Ya no hay divisiones por motivos de raza, ya no hay divisiones por motivos de nivel espiritual, ya no hay divisiones en cuestiones culturales, eso es los escitas ahí, personas cultas, todo lo demás bárbaros, salvajes. Siervos ni libres, los médicos por un lado, los ingenieros por el otro y los barrenderos por allá que tienen segundo grado. No hay divisiones. Todo eso nace de la carne. ¿Qué debemos hacer? Entonces, hay cosas que debemos dejar, hay cosas que debemos desechar. ¿Y cómo nos deshacemos de ese pecado? ¿A través de ritos? ¿A través de dejar de hacer cosas? No. A través de Cristo. ¿Cómo hacemos morir el pecado en nosotros? Por Cristo y solamente por Cristo. ¿Y qué debemos hacer entonces ahora? Ya morimos con Cristo a nuestra vieja naturaleza. ¿Qué debemos hacer? Vivir conforme a nuestra nueva naturaleza en Cristo. Vestidos, versículo 12, como escogidos de Dios. Vístanse de Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Desvístanse de ustedes, amados hermanos, desvístanse de la vieja vida, de lo que nos definía, de lo que nos caracterizaba. Olvida eso. Dice Pablo, yo era hebreo de hebreos, circuncidado al octavo día, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Todas aquellas cosas que a mí me hacían sentir orgulloso, ahora es una pérdida. Me vale estiércol, literalmente. Filipenses 3:8. A causa de Cristo, mi Señor. Por amor del cual yo lo he perdido todo, dice Pablo. Lo tengo por basura. Todo cuanto para mí era ganancia, ahora es simple basura. No vale nada con tal que yo pueda alcanzar a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. No, pastor, es que Pablo era súper apóstol. Pablo era un creyente normal. Mismo dice en Filipenses, hermanos, sean imitadores míos.
Nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo mediocre, un cristianismo simple. Esto no es el cristianismo de super espirituales, de santos. Eso es cristianismo, nada más. Eso es ser un cristiano, descansar en Cristo en todo, por medio de Jesús vencer el pecado y por medio de Jesús andar, crecer en santidad. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? Uno tiene temor por la palabra escogidos. Una palabra bíblica. Significa que Dios nos ha escogido. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿De cuándo acá tiene alguna obligación con nosotros? Él es el rey. Vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Anden, compórtense, muéstrenle al mundo que ustedes son santos y que han recibido en ustedes el amor de Dios. ¿Cómo se visten? Vístanse de Jesús. En otras palabras. ¿Y cómo luce? ¿Cuáles son los componentes de esa vestimenta? De entrañable misericordia. De una misericordia que nace de las entrañas. Una persona con entrañable misericordia, un cristiano, alguien vestido de Cristo, es aquella persona que más que estar atenta a sí misma y a sus necesidades, está atenta al mundo que lo rodea. Para procurar que las demás personas, que sus hermanos, que aquellos que no conocen a Dios, estén satisfechos. Estén felices, eso es la misericordia, procurar la bienaventuranza de otros, servir a otros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, dijo Jesús, sino para servir. Nosotros somos sus discípulos, debemos hacer lo mismo, entrañable misericordia, benignidad, en otras palabras, procurar siempre el bien para otros. Humildad, mansedumbre y paciencia. Totalmente. Una persona que no tiene humildad de mente, que no se entiende a sí mismo como dependiente de Dios, una persona que no es mansa de carácter, que no sabe agachar la cabeza, que no sabe pedir perdón, que no sabe humillarse, no puede servir a otros. Nunca que le sirva. Eso es una persona inflada, una persona arrogante, por más religioso que sea. Busca que los demás, que el mundo gire en torno a él. A Copérnico lo mataron por eso. Por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y no al revés. Muchas veces nosotros también tenemos el mismo problema. Nos creemos el centro del universo y que todo gira alrededor de nosotros. Dios y el resto de los cristianos tienen que estar a mi servicio. Y si no me sirven, me voy. Eso no es la vestimenta de un escogido de Dios. Ese no es el reflejo de Cristo, eso es nuestra carga blanca. De humildad, mansedumbre, paciencia. En el original, en el griego, macrotumias, la cura de espíritu, esa es la palabra que hace. No callo así. Hasta 10. Eso caracteriza a un escogido de Dios. Es paciente, espera. No reacciona inmediatamente airado. No, dice el Escritor, deja la ira. Deja la ira, el rencor, el enojo, la malicia, la blasfemia, no. En cambio, vístete de paciencia, de mansedumbre, soportándoos unos a otros, esto es cargando cada uno con los otros. El resto de los cristianos son una carga, sí, sopórtalo. Son tus hermanos, tú también eres una carga para ellos. Todas esas críticas parten de un espíritu de superioridad, no, rezo. ¿Y tú? ¿Y nosotros? Debemos ser conscientes de quiénes somos. Nosotros. Soportándonos unos a otros, perdonándonos, literalmente, perdonándonos de pura gracia, los unos a los otros. Si alguno
tuviere queja contra otro, si alguno tuviere queja contra otro, una queja justificada o no, perdónalo, perdónala. Pastor, ¿y qué es perdonar? Perdonar es imitar a Dios, que nunca más se encarga de tu pecado y los lanza al corazón del mal. Perdonar es estar dispuesto a ayudar a aquel que te ha lastimado. Perdonar es pasar por alto. Perdonar es querer sanar las heridas. Eso es perdonar. Recordar sin dolor, como diría una canción. Perdonarnos nosotros de la misma manera. ¿Cuál es nuestro modelo de perdón? ¿Cómo quién debemos perdonar? De la misma manera que Cristo nos perdonó. ¿Qué fue la gracia? ¿Qué tuvimos que hacer para que Jesús nos perdonara? Nada. No, y arrepentirnos, eso fue una consecuencia. Pero hay pecados que tú y yo cometemos, aún sin saberlo. O pecados que hemos cometido que se nos han olvidado y con todo eso ya lo perdonó. Nunca pedimos disculpas, pero nos perdonó. El perdón no depende de que la otra persona venga pidiéndolo. El perdón de Cristo se da. Pastor, pero yo no puedo decir verdad en una vez. Yo no puedo. Si fuera tan fácil, Jesús no habría muerto. Pero en Cristo, en la dependencia de Él, sí podemos. Sí podemos y debemos. Sobre todas las cosas, vestidos de amor. Vístanse de amor. Reflejen el amor, el cual es el vínculo de la perfección, el vínculo de la madurez. El propósito del cristiano no es aislarse. El propósito del cristiano no es obedecer ciertas reglas. El propósito de la vida cristiana es amar. Porque hemos sido amados. Es reflejar aquello que hemos recibido del Padre. Y todo eso por Cristo y nada más. Y la paz de Dios sea árbitro, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué significa esto? Básicamente, que a la hora de yo tomar una decisión, debo pensar en qué contribuye más a la paz. Porque la paz de Cristo es árbitro en mi corazón, me ayuda a elegir. Significa eso que por la paz, mejor ni me meto con nadie, mejor no reprendo a nadie, mejor no aconsejo a nadie ni me acerco a nadie, por la paz, para evitar problemas. No, para nada. El pecado es algo que perturba nuestra paz con Dios. El pecado es algo que daña la paz de la iglesia. Entonces, por la paz debemos confrontar los pecados de los otros, con amor. Por la paz debemos procurar que otros vivan en santidad. Por la paz debemos procurar que el nombre de Dios sea exaltado. Bienaventurados los pacificadores, lo que procura la paz. Por la paz debemos procurar que otros vengan a los pies de Cristo. No es nuestro propio bien, la paz no es indiferencia, no es no meternos. Por amor, por el cual debemos estar revestidos, debemos procurar que otros agraden a Dios, que otros vivan en santidad. En lugar de aislarnos, deberíamos ser más cercanos, a la cual fuimos llamados en un solo cuerpo, y debemos ser agradecidos. Ser agradecidos, pastor, ¿por quién? Comienza dando gracias por aquel hermano o aquella hermana que te desespera, por aquella persona que te saca de quicio. ¿Por qué? Porque esa persona es un instrumento en las manos de Dios para manifestar lo que hay en tu corazón y que tú puedas tratarlo con el Evangelio. Sin esa persona, tú seguirías siendo una persona iracunda. El pecado seguiría morando en ti y tú no podrías tratarlo. Da gracias por la persona que te enoja. Da gracias por aquella persona que te roba la paciencia.
Porque es una bendición de Dios. Da gracias por aquel hermano que es diferente, que tú dices blanco y él dice negro. Y nunca se entiende. Da gracias por esa persona porque te ayuda a ver el mundo desde otro ángulo. No es la uniformidad lo que muestra la unidad. La unidad de Cristo es el amor en medio de las diferencias. El mundo trata de imponer la unidad por la fuerza. Cristo la logra por el amor, transformando nuestros corazones. La palabra de Cristo, como el sello. En definitiva, la palabra de Cristo pone en abundancia en vosotros. ¿Cómo podemos conocer más? ¿Cómo podemos reflejar más a Jesús? Relacionándonos más con Él. ¿Cómo podemos conocer más a Jesús? Estando en cercanía con Él a través de su palabra, a través de la oración, pasando tiempo de comunión con Jesús. En la medida en que estemos más cerca de Jesús que de nosotros mismos, más nos pareceremos a Él. Como los matrimonios de años. ¿Ya se han percatado? Esposos que llevan 30, 40 años de casados, 50, se terminan pareciendo. Inevitablemente por la cercanía, parecido a Dios. El parecido a Dios nace de la comunión con Dios. Entre más cerca estemos de Él, más el mundo podrá ver de Él en nosotros. Entonces, pastor, si no es necesario seguir ningún mandamiento ni cumplir nada, entonces no tengo que venir a la iglesia. En la iglesia se habla de Jesús. En la iglesia está Jesús. Y yo debo procurar estar. Yo quiero estar donde Jesús esté. Yo quiero estar donde Jesús es anunciado, es proclamado y es glorificado. Es por eso que nos congregamos. Es por eso que debemos orar. Porque por medio de ello nos acercamos a Jesús. Es por eso que debemos bautizarnos, celebrar la cena del Señor. Porque continuamente estamos recordando a Jesús. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿Cómo podemos cumplir este mandato si no leemos la Biblia? Lamentablemente este es un tiempo de cristianos que no leen la Escritura. Pocos la han leído completa alguna vez en su vida. Así no hay forma de conocer a Dios. Así no hay manera de exponernos a su palabra. Así no hay manera de enseñar y exhortar a otros. Que lo dicen los pastores. Dicen los pastores en eso. Que tienen el deber de exhortar y de enseñar. No, ¿qué dice? Los unos a los otros. Por medio de la palabra, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. No son nuestras opiniones. Lo que debemos oír es la palabra del Señor. Que debemos hablar. No es lo que dicen en televisión, no es lo que digan los psicólogos y los terapeutas. Es lo que diga Jesús. Primero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En todas las cosas de nuestra vida, el mundo va en contra de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, en los corazones, no simplemente con la boca, con salmos, himnos y cánticos espirituales, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. Todo lo que hacéis o pensáis hacer, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús. Vístanse de Cristo, hablen sus palabras, búsquenlo continuamente, hagan todas las cosas de su nombre, porque nosotros hemos muerto al mundo y vivimos con Cristo en Dios. Para aplicar entonces, brevemente, ya terminamos, para concluir, ¿qué hacer entonces? En primer lugar, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos arrepentirnos de nuestra ira, de nuestro egoísmo, de nuestros malos deseos, de nuestra poca disposición a servir a otros, a imitar a Jesús.
debemos buscar la oportunidad para hacerlo. No tomes la resolución hoy y que mañana se te olvide. Aprovecha hoy. Identifica 3 o 4 hermanos de la iglesia a los que llevarles la próxima semana una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, a los que escuchar, a los que acercarte, a los que tener misericordia. ¿A quiénes animar? Míralo a tu alrededor. ¿Quiénes no vinieron hoy? Tú los conoces. Felicítalos, anímalos, exhórtalos. Y deja que hagan lo mismo contigo. Abandona todas aquellas cosas que son parte de tu antigua vida. A medida que nos expongamos más a la palabra, vamos a lograr hacerlo. Procuremos ejercer como un solo cuerpo. Conoce más al Señor. Dedícate a profundizar en Él, porque Jesús, solo Jesús, es todo lo que necesitamos para abandonar el pecado, para vencer el pecado y para crecer en santidad.